porque cada conflicto produce territorializaciones a su manera. El caso del municipio de Guadalcázar contra Metalclad por un confinamiento de residuos peligrosos a mediados de los 90. Produce un reacomodo del poder, una recuperación del poder central dentro del municipio. Ustedes saben esa vieja tensión que hay en el México colonial del cabecera-sujeto, ¿no? El pueblo es la cabecera municipal y los poblados de al lado son sus sujetos. Es algo que los historiadores les gusta mucho, digamos, observar. Si algo produjo ese conflicto a nivel local es un reacomodo. La cabecera estaba perdiendo la hegemonía y recuperó, ¿no? En el caso del Club de Golf de Tepoztlán hay una crisis del poder municipal. Mientras en Guadalcázar se reafirma el poder municipal de la cabecera, en Tepoztlán el poder municipal es avasallado por la movilización, ¿no? Un movimiento popular, una movilización que se siente traicionada por una decisión municipal, toma el Palacio Municipal, se apropia del gobierno y crea un gobierno directo durante año y medio. Pero al final el que acaba ganando el territorio es el Tepoztlán como comunidad. Hay un resurgimiento del Comisariado de Bienes Comunales y el saldo es que hoy la comunidad, o sea, Tepoztlán como comunidad agraria, tiene más poder que el propio municipio. Se normalizó la vida municipal. Entonces, es una forma de territorialización completamente distinta. En Atenco hay una combinación muy interesante de ejidos, municipios y la categoría de pueblo. Una de las cosas interesantes de Atenco y de muchos otros conflictos es el resurgimiento de la categoría de pueblo. Somos municipio, somos ejido, pero primero somos el pueblo de San Salvador Atenco. Es el pueblo con su santo, con sus títulos primordiales. Es una redefinición de la identidad. Sería como complicado entrar a todo este intríngulis, pero son diferentes identidades. Ahí hay ejido, hay municipio, hay pueblo, pero no son la misma cosa. Y lo más interesante de Atenco es que brota o propicia un dilema territorial fundamental: vender o no vender, ¿no? El movimiento que triunfa con el lema de la tierra no se vende, se quiere y se defiende. Otra parte de la comunidad que sí estaba dispuesta a vender queda invisibilizada, porque la idea hegemónica es que hay un compromiso histórico con no vender la tierra. Estamos hablando de la inalienabilidad como un componente del régimen agrario, que es, en el caso de Atenco, y la pregunta empírica es ¿en cuántos más?, un elemento muy fuerte en la definición de lo territorial. O sea, no es el dilema municipal, no es el poder municipal, no es la capacidad de poner en el mercado las tierras, es el compromiso histórico de la inalienabilidad. Y la pregunta empírica es ¿qué tan generalizado esto es hoy en México? Si estaba ahí latente o cómo se dio en la interlocución de la movilización con otros actores sociales externos. Porque aquí siempre va a haber una mirada que satanice el que un zapatista que no era de ahí vino y los alebrestó. Bueno, nos deshacemos de esa mirada, pero reconocemos que los actores están insertos en redes sociales que van más allá de Atenco y que van más allá de pelearse por aeropuertos, ¿no? Que tienen que ver con la vuelta de los pueblos. ¿Qué significa eso? Entonces, como decía yo, la pregunta es si hay formas generalizadas de territorialización, si podemos buscar una tipología de formas de territorialización de los conflictos. Lo que sabemos hoy acerca de una veintena de conflictos de las últimas 3 décadas debería permitirnos empezar a trabajar una tipología de formas de territorialización. Porque con estos 2 ejemplos que di, yo creo que queda claro que no todos los conflictos territorializan igual y que deberíamos de poder sistematizar esto para no caer en el estudio en que cada estudio de caso es muy sabroso y si es de gran riqueza etnográfica, pues puede alimentarnos el espíritu, pero tenemos que buscar una mirada más general. Y una pregunta paralela es, ¿qué queda del régimen territorial de la posrevolución? De la idea de la inalienabilidad.
una pregunta más es si los órdenes locales y los órdenes territoriales son simplemente un despliegue de un orden nacional, porque estamos acostumbrados a pensar que el Estado revolucionario impuso un orden. Pero ¿qué tal si pensamos también que cada conflicto, que cada historia local produce su propio orden articulado con un orden nacional? Ahí tenemos un problema de articulación de escalas geográficas de producción de orden estatal. Esta lámina está repetida. ¿Cómo surte efectos un conflicto sobre el futuro? Me encuentro en un periódico de Monterrey, en torno a una movilización para salvar el Parque Nacional El Cubres de Monterrey, y un militante dice: así como campesinos de Tepoztlán lograron impedir construcción de campos de golf en sus tierras en 1995, esto lo está escribiendo en 2004, ahora ellos, con ese ejemplo, detendrán esta ignominia que pretenden imponernos. Es alguien que está hablando desde Monterrey. O sea, Tepoztlán se convierte en un referente de algo en otro lado. Y estamos hablando de sectores medios de Monterrey que no tienen nada que ver con el horizonte cultural de Tepoztlán. Pero, que esto se hereda, se transmite. El segundo tema sería formación de esferas públicas. Voy a acelerar porque obviamente me tardaría mucho en dar una reseña así detallada. El tema de la esfera pública tiene que sustituir al tema de la participación social. O sea, para entender sociológicamente la participación social, lo que tenemos que entender es el espacio social donde tiene lugar. Y esto tiene que ayudarnos a articularnos con toda esta corriente habermasiana de la democracia deliberativa. ¿Qué tipo de espacios públicos de debate realmente existen? Y lo más interesante acá es descubrir que hay escalas geográficas. O sea, que no hay un espacio público, que hay la conversación local, que dice una cosa. Hay una campaña política municipal, hay la web, que es global, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, en el caso de Tepoztlán, que el conflicto cambia de significado según la escala donde uno lo estudia, ¿no? Lo que está en juego a nivel local es la propiedad de la tierra. Lo que está en juego en la web es la dignidad de un pueblo contra la globalización. Son diferentes conversaciones, pero es la manera pública de hablar del conflicto. La actualización local del derecho. Aquí el tema es qué efectos precisos tiene el orden jurídico en los conflictos. Porque el orden jurídico no es algo que exista ahí, que se nos aparezca como un todo. No, aparece bajo la forma de alguien invocando una regla. El derecho no opera, se opera a través de actos de habla, a través de traerlo a cuento, se actualiza, y ahí es donde produce sus efectos. Tenía aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en el conflicto de Guadalcázar contra Metalclad se nos apareció el TLC. Estábamos peleándonos muy a gusto ahí el gobernador y los burócratas federales y Greenpeace, y al final es el primer litigio que enfrenta México en el contexto del TLC. El Estado mexicano pierde 17 millones de dólares, pero sobre todo experimenta esta horrible vergüenza de haber perdido un juicio. Y ahora ya se han dado como docenas de juicios, y a veces pierde Canadá y a veces pierde Estados Unidos, ya se trivializó, pero era una cosa bien trágica para los burócratas federales de entonces que estuviéramos perdiendo esa cosa horrible. Se nos apareció el TLC, no contábamos con el TLC a la hora del pleito, y cambió muchísimo el sentido, ¿no? Y luego hay media docena de litigios paralelos en donde el conflicto, como lo definimos sociológicamente, desaparece. A la hora de estar en el escritorio del juez, a la hora de entrar al expediente, a la hora de entrar al mundo del derecho, el conflicto se redefine, se distorsiona, se vuelve otra cosa. Y desde esa lógica produce efectos. O no produce efectos. Porque hay veces que el derecho está ausente, ¿no? En el caso del Tepozteco también es una cosa interesante de actualización local del derecho. Había un parque nacional, ya nadie se acordaba, en un decreto del general Cárdenas de 1937, y en 1995 alguien dice: oiga, no, aquí es un parque nacional, por lo tanto pasan ciertas cosas.
Y al final, Tepoztlán se resuelve por un juicio reivindicatorio. La comunidad de Tepoztlán recupera 1000 hectáreas en el Tribunal Superior Agrario. ¿Qué tiene que ver con un conflicto en torno a un club de golf? Un conflicto ambiental. En el caso de Atenco es muy interesante, primero porque hubo amparos. Cuando el presidente Fox vio venir, perdió los amparos, suspendió el proyecto. Todavía está por verse qué tanto pesó eso comparado con la movilización. Y lo más interesante de Atenco es que, si bien en el campo del derecho, en el mundo del derecho, la inalienabilidad había desaparecido, porque desde la reforma del 92, las tierras ejidales no son inalienables en ese sentido. Lo que apareció en la discusión, el dilema real de la comunidad era precisamente eso. O sea, la inalienabilidad dejó de estar en el mundo del derecho, pero no en el mundo de la definición social de esa forma de propiedad. Entonces, por eso es importante abrir los ojos al derecho para ver cuándo tiene importancia, cuándo es irrelevante, cuándo produce resultados paradójicos o resultados trágicos o nada. Mecanismos de transacción social. Aquí hay otra vertiente de investigación que menciono muy rápidamente, es una idea de Jean Remy, de que el conflicto tiene un orden, ¿no? Casi siempre estamos peleados, pero nos ponemos de acuerdo para cuándo vamos a hablarnos. Es como las reglas de la guerra, ¿no? Y es una cosa muy, muy interesante, misteriosa teóricamente, ¿no? Que Marshall Sahlins usa la frase que la coyuntura tiene su estructura. Y me interesa para señalar que hay conflictos irreconciliables y que ese es un poco el límite conceptual de nuestra disciplina. Bueno, termino con un par de reflexiones para remachar mi argumento de por qué tenemos que tomar en serio los conflictos como un objeto de investigación. Para problematizar lo que creemos que conocemos muy bien. O sea, creo que la actitud dominante frente al conflicto es que sabemos qué pasó, ¿no? Y casi siempre lo sabemos en función de la distancia que hemos tenido con el conflicto. Si un conflicto lo conocemos por los periódicos, pues estamos en manos de los periódicos. Claro, como ciudadanos estamos en sus manos, no nos queda más remedio que creerles un poquito, ¿no? Pero estamos en sus manos, y si somos lectores de La Jornada, tenemos que estar conscientes que ahí hay un sesgo, etc. Y si estuvimos muy cerca de un conflicto, el riesgo es nuestros propios prejuicios, ¿no? Yo creo que el conocimiento acumulado de las personas que han sido partes de conflictos, es un desperdicio, porque no queremos hablar de eso, ¿no? Ese es el tema de los actores y su capacidad de hacer una segunda observación. Y yo creo que el reto de la sociología, esto es una cosa muy antigua, es ser capaz de mirar a la sociedad estando consciente de que nos estamos mirando a nosotros mismos, ¿no? Y eso no es nada más el actor del conflicto, eso es toda la observación sociológica. Y ese viejo proyecto de la sociología de hacer un esfuerzo por comprender el mundo, incluyéndose a uno mismo, es uno de los retos, digamos, más fascinantes de las ciencias sociales actuales. Entonces, creo que estamos hablando de algo que es muy prometedor, que es muy estimulante, y pues, mi idea era compartir con ustedes estas reflexiones muy básicas sobre el conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tenemos un poco de tiempo para algunos comentarios o intervenciones, preguntas, a partir de estas reflexiones del doctor Azuela. Si alguien quiere intervenir.